Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que muy bien, qué bueno. Vamos a empezar la presentación. No es muy rebuscado. Como siempre les digo a todos los alumnos, lean todo el capítulo. Yo aquí hago como una especie de resumen por el tiempo. Yo los invito a ustedes que sí revisen todo el capítulo. Vamos a empezar. Como siempre, vamos a iniciar con ver las personas que estamos, que nomás somos dos. Muy agradecido. Adriana Fica y Alejandrina Rentería. Vamos a ver el calendario para ver dónde vamos. Esa es la quinta sesión síncrona. Vamos a ver el calendario. Se los comparto. Muy bien, aquí es el calendario. Si por alguna razón no lo ven, me avisan, por favor. Aquí es el calendario. El tema que vamos a ver ahorita es el fenomenismo sociológico. Es la actividad 5 de la semana 6. Quise hacer esta sesión síncrona desde lunes o martes, como siempre lo hago, pero hoy se me complicó con un viaje que tuve que hacer. Entonces, por eso estoy haciéndolo ahorita. Una disculpa de antemano. Bueno, el fenomenismo sociológico es el tema que estamos viendo, que vamos a ver ahorita. De hecho, he estado recibiendo ya inclusive algunas de sus tareas. No he tenido chance de revisarlas, pero ya me llegan algunas de sus tareas de este tema. Entonces, ahorita, a ratito voy a ver cómo vamos con eso. Quiero decirles que estamos trabajando ya sobre las preguntas del examen. Estamos haciendo todo lo necesario para tener ese examen, que es del 10 al 13 de julio. Entonces, pues ya se llegó la fecha para que estén listos con eso. Si alguien no tiene este calendario, por favor hágamelo saber. Como quiera lo voy a poner de nuevo en la actividad de la aula para que lo tengan presente cuando es el examen. Ahora sí, vamos con la presentación. Muy bien, vamos con la presentación. Muy bien. Sociología jurídica. Aquí tengo una duda, me surge una duda. Permítanme tantito. Aquí está, equivocado, capítulo. Muy bien, que es el capítulo 2, fenomenismo sociológico jurídico. Sí la están viendo, ¿verdad? La presentación.
Si quieren, contéstenme por chat que la estén viendo todos. O si nadie me dice nada, es que la están viendo. Ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien, el fenomenismo sociológico jurídico. El fenomenismo sociológico jurídico dice: los fenómenos jurídicos son heterogéneos. Tenemos, bueno, quiero detenerme en esta parte. Fenómenos jurídicos son heterogéneos. ¿Qué es heterogéneos? Que son de muy diversas clases, de muchas diversas formas y de muchos diversos orígenes. Homogéneo, que es el antónimo de heterogéneo, es como todo igual, ¿sí? Heterogéneos que son diferentes. Entonces, en este caso en particular, los fenómenos jurídicos son heterogéneos y tenemos como ejemplos que menciona Rafael Márquez en el libro: una sesión de la Suprema Corte de Justicia, en un número del Diario Oficial de la Federación, en la celebración de un matrimonio, la firma de un contrato. Esos son fenómenos jurídicos. Así, tal cual, de manera cerrada, es un fenómeno jurídico, ¿sí? Fenómenos jurídicos que están dentro de una sociedad y son actividades muy concretas de las sociedades, de las personas. Carbonnier, el jurista, dice: divide el fenomenismo sociológico jurídico en fenomenismo jurídico primario y secundario. Esto tiene mucha colación con lo que veíamos anteriormente con el derecho objetivo y derecho subjetivo. Dice: divide el fenomenismo sociológico jurídico en fenomenismo jurídico primario y fenomenismo jurídico secundario. Los primarios lo son en la medida en que todos los demás derivan de ellos, que van de lo general a lo particular. O sea, el fenómeno jurídico primario está hablando de un concepto en general, y el fenómeno jurídico secundario va más a lo particular. Empieza de lo más general a lo particular. Por ejemplo, lo más general sería, como les comentaba ahorita, una sesión de la Suprema Corte de Justicia, un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, las celebraciones de un matrimonio como tal, o la firma de un contrato. Eso es lo general. Ya cuando se va yendo a lo más concreto, lo más particular, bueno, ve cómo están constituidos la firma de ese contrato, ese matrimonio, el diario oficial, qué es lo que contiene, etcétera. Se va más al contexto del documento o del fenómeno en sí. Y todos los demás fenómenos son los secundarios, como el texto de una ley, que es lo que les mencionaba, el pronunciamiento de una sentencia, son fenómenos primarios. Las disposiciones de una ley, el contenido de la sentencia, condena, absolución. Y desde el punto, si quieren apagar su micrófono, yo creo que alguien tiene, se escucha el tren por ahí. Creo que alguien tiene su micrófono prendido, si lo quiere apagar. Muy bien. Desde el punto de vista de la relación causal entre los fenómenos primarios y secundarios, existe una causalidad. O sea, una fuente, una causa, una razón que hace que suceda. Entonces tenemos que el fenómeno primario es el generador del fenómeno secundario, con la salvedad que el fenómeno primario, a su vez, tiene su origen en otros fenómenos, los cuales son las auténticas fuerzas creadoras del derecho. A lo mejor me fui muy rápido, y lo que también tenemos que entender, ¿qué es un fenómeno? Fenómeno es algo que sucede, que podemos ver, que lo podemos sentir y que sucede a través del tiempo en determinados momentos. Entonces, eso es un fenómeno. Por ejemplo,
pues como por ejemplo los fenómenos naturales. Esos son fenómenos. Los huracanes, mucha lluvia, mucho sol, son fenómenos naturales, por ejemplo. Y como decía acá, una boda, un nacimiento, eso es un fenómeno. Es algo que tú puedes ver y que puedes sentir y que puedes palpar y que puedes verlo. Esos son los fenómenos. Desde el punto de vista jurídico, se dice que los fenómenos jurídicos primarios se corresponden en gran parte con lo que los juristas denominan fuentes formales de derecho. Los fenómenos jurídicos son considerados como fuentes formales de derecho. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes formales de derecho que vimos en el libro? O no sé si lo vimos aquí con ustedes. Es que me confundo mucho porque esta materia se parece mucho en muchos aspectos a personas y familia. Pero bueno, las fuentes formales de derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, todas esas son fuentes formales de derecho. Estas fuentes formales de derecho están encuadrando situaciones, como decíamos hace ratito, un nacimiento, un matrimonio, una ley, una jurisprudencia. Todos esos actos generan el derecho, por eso le llaman que son fuentes formales de derecho. Al haber un matrimonio, al consumarse un matrimonio, pues se generan derechos y obligaciones. Y es una fuente de derecho, es un estado nuevo que experimentan dos personas y a partir de ahí generan obligaciones, derechos y obligaciones. Y generan derechos, por eso ese acto en particular es una fuente de derecho. O el nacimiento en sí, cuando naces, lo registras ante el registro público, el producto ya está registrado y genera fuentes de derecho. Esa persona que nace, inclusive antes de que nace, ya es sujeto de derechos, porque ya puede heredar inclusive. Antes de que nazca, él ya puede heredar. ¿Cómo haces que eso sea válido o que se complete el camino jurídico para que sea válido al registrar al bebé ante el registro civil? Entonces, todos esos fenómenos generan derechos, son creadoras del derecho. Se afirma que la concepción de las fuentes formales de derecho ha ido ampliándose en muy considerable medida. En el siglo XII predominó la equivalencia del derecho. ¿Qué significa aquí? Que antes había acontecimientos o fenómenos, vamos a hablar de fenómenos porque es el tema, había muy pocos fenómenos que generaban fuentes de derecho. No sé, por decir, antes la gente solamente vivía su vida, cultivaba, se comía lo que cultivaba y comercializaba algunas cosas. Esa era su vida. Entonces, pero conforme fue pasando el tiempo, empezaron a comercializar sus productos, empezaron a nacer más hijos, se empezaron a tomar en cuenta los parientes de las familias, el parentesco. Entonces, este derecho, estas actividades que fueron creando derechos, pues fue como un cono que se fue abriendo poco a poco, de tal forma que las fuentes formales de derecho se hicieron impresionantemente grandes, como las tenemos ahorita. Sí me explico hasta ahorita, sí me van siguiendo, sí me van entendiendo más o menos lo que estoy diciendo. Muy bien, pues yo creo que nadie dice nada, bueno, entonces yo creo que estamos bien. Vamos a continuar. Muy bien.
Dice fenomenismo sociológico jurídico. Según Geni, que es un jurista que menciona mucho el autor del libro, la correspondencia adopta esta igualación. Es lo que les comento hace un momento, cómo se ha ido creciendo las fuentes del derecho. Antes lo que tenías derecho era igual a ley y se acabó, siglo XIX. Eso era. Y eso abarcaba las pocas actividades que tenía el ser humano en su momento, pero generaban fuentes de derecho. Ya en el siglo XX, ya el derecho es igual a ley, más la costumbre, más las prácticas extrajudiciales, más los contratos, los de tipos de grandes empresas, el matrimonio, los divorcios, todo eso son fuentes de derechos. Entonces, es lo que les decía, cómo va creciendo esta parte. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo este crecimiento y esta forma de tratar de entender cómo funciona la sociedad y cómo se interrelaciona con el derecho, pues es el estudio de nosotros, de cómo nos comportamos en sociedad. Entonces, lo que les he dicho muchas veces en anteriores sesiones es que la sociología, pues siempre está tratando, sociología jurídica siempre está tratando de cubrir todas esas actividades nuevas que se han ido agregando en el transcurso de la vida, ir cubriendo para que cuando suceda una problemática se pueda resolver dentro de un marco legal ya creado. Entonces, de esto se trata esto. Pues aquí lo que nos explica, trata de explicarnos de dónde nace, cómo se usa y cómo va creciendo. Pero sigue siendo, yo en lo particular, yo lo veo como un círculo, porque uno depende del otro. La actividad de la sociedad y sus formas nuevas de hacer las cosas generan derechos, pero si no está esto, no funciona esto. Entonces son interdependientes, siempre se los he dicho eso. Al igual que el derecho objetivo y el derecho subjetivo, es lo mismo. Que hay un mensajito que quise ponerles afirmando que el derecho es más amplio que el conjunto de fuentes formales del mismo derecho. Siempre es derecho creador de normas y reglas de todas las actividades que se van agregando a la vida de las personas. Todos los acontecimientos, todos los fenómenos, los matrimonios, los nacimientos, los divorcios, los contratos, la defunción de la gente, todo eso genera derechos. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Con toda confianza. Muy bien, continuamos. Dice, sin embargo, desde el punto de vista sociológico, refiere principalmente a lo que se refiere a juicios y sentencias, reconoce que son fuentes constitutivas de derecho bajo las siguientes condiciones. O sea, también estas son fuentes de derecho. Los juicios y sentencias también son fuentes constitutivas de derecho. Un juicio en particular pues genera un montón de derechos y obligaciones y se mueve todo un aparato jurídico para que esto funcione y se llegue a término. Las sentencias, al emitir una sentencia, emite obligaciones, omite derechos y obligaciones a las personas a las que esa sentencia está refiriéndose. Entonces, es una fuente enorme de situaciones de cambio de costumbres de vida, inclusive en algunas personas, dependiendo de la sentencia, también es una fuente de derecho. La perfecta transparencia de una regla de derecho anterior o que consolidamos. A ver, permítanme, es que se está escuchando Alguien trae su micrófono abierto, si lo puede cerrar porque se escucha un teléfono.
Creo que es Edna Sorola y Alejandrina tienen su micrófono abierto. Si lo quieren, si lo pueden cerrar, se los agradecería mucho. Porque se escucha ruido. Muy bien. Los fenómenos jurídicos también se pueden dividir en fenómenos de poder y en fenómenos de bajo poder. En realidad, esta clasificación es una subdivisión de los fenómenos jurídicos primarios, aunque pueda aplicarse en su concreación a los fenómenos jurídicos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, depende uno del otro. Para que exista uno, necesita del otro. Entonces, eh, el fenómeno se da, el fenómeno sucede y activa, ya no digo que crea formas para atender esta situación, sino que activa lo que ya está preparado en el derecho para cubrir estas acciones de la sociedad. Ahí están listas. Es como una situación, alguien tuvo un accidente, chocó en la carretera, chocó muy fuerte en la carretera, hay gente lastimada pues hay un tema de responsabilidad. Ya está la ley lista, ya se sabe qué hacer en esos casos, porque ya está escrito qué es lo que hay que hacer, a qué leyes acudir, qué situaciones hay que seguir, paso 1, paso 2, paso 3, por ejemplo, chocó, ¿hay heridos? No hay heridos. Si hay heridos, bueno, hay que hablar de una ambulancia. Y luego, esos heridos, las heridas son graves o son leves. No, pues sí son graves. Bueno, son graves. ¿Ameritan más de 15 días para curarse? No, pues que sí. Bueno, entonces hay que establecer una fianza, etc. Entonces empiezan a activar una serie de cosas impresionantes para cubrir esa situación. Ya están ahí, esas cosas ya están ahí. No, ahorita ya no pasa de que sucede una situación y dices tú, ¿y ahora qué hacemos? Es que la ley no dice nada de eso. Es raro, sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Estoy diciendo mentiras, sí pasa, pero es muy raro. Pero cuando no está encuadrado en la ley, hay otras vías para atenderlo. Se busca en la historia, en la jurisprudencia, cómo se han resuelto casos similares. Entonces, se busca y se encuentra y basado, y se dice en el documento, basado en la jurisprudencia de la fecha tal y tal, se resolvió de esta manera y yo fundamentado en esa jurisprudencia, lo resuelvo así. Entonces, eh, todo está preparado para atender situaciones que se van a presentar. Cualquier fenómeno jurídico que se presente, ya está listo el derecho para atender esa situación. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, continuamos. A ver, ¿me permiten tantito? Es que me están buscando de otra parte. Permítanme un segundo, unos minutos, por favor.
trae mi micrófono apagado. Perdón, ya estoy aquí otra vez. Les comparto no la presentación. Muy bien. Decía, sin embargo, desde el punto de vista sociológico, refiere principalmente a lo que se refiere a juicios y sentencias, reconoce que son fuentes constitutivas de derecho, bajo las siguientes condiciones, que sean la deducción, la perfecta transparencia de una regla de derecho anterior o que consolidados en jurisprudencia se hayan convertido en costumbre y por tanto en reglas de derecho. Los fenómenos jurídicos también se pueden dividir en fenómenos de poder y en fenómenos de bajo poder. En realidad, esta clasificación es una subdivisión de los fenómenos jurídicos primarios, aunque puede aplicarse en su concreación a los fenómenos jurídicos secundarios. Dice desde la visión de un sociólogo, desde la visión de un sociólogo, los mandatos individuales, al igual que los llamados juicios particulares, coadyuvan a crear derecho y son, junto con las reglas. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Desde la visión de un sociólogo, los mandatos individuales, al igual que los llamados juicios particulares, coadyuvan a crear derecho y son, junto con las reglas, fenómenos jurídicos primarios. Los fenómenos jurídicos primarios tienen una sustancia común, son fenómenos de autoridad, de poder. Todo lo demás es un fenómeno jurídico derivado o secundario, tanto un contrato específico en su singularidad como el contrato general, con lo que resulta evidente que los fenómenos jurídicos secundarios son más heteroclíticos en cuanto a género que los primarios. Weber define al poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Dice, por ejemplo, la decisión de un gobernante que monopoliza el poder social, ejemplo, un dictador, se socializa de inmediato, prácticamente de forma automática. Se convierte en norma jurídica de impunidad inexorable y se transforma en modo colectivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Venezuela? Cuando entra Hugo Chávez, su forma de gobierno, que son las formas de gobierno con prácticas socialistas, con una visión de igualitaria para todas las personas, en donde no puede haber ni muy ricos ni muy pobres, más o menos en eso se basa, y tratan de que haya una cierta igualdad. Detrás de todo eso hay una serie de cosas que, bueno, nos llevaría mucho tiempo verlas, y no es el tema. A lo que quiero decir que con la excusa de que te voy a cuidar, te voy a proveer y te voy en cierta forma, mantener un equilibrio en tu vida social, generan ellos ciertas situaciones que para poder soportar eso que él está diciendo y que se lleve a cabo tal cual él está diciendo, y transforman leyes y muchas cosas. Pero toda esa situación, aunque no está en la ley, se empieza a convertir en costumbre,
O sea, la gente se empieza a acostumbrar a eso y se empieza a hacer una forma de vida. Y esa forma de vida a través de los años y la costumbre, pues empieza a hacerle, y a lo que está diciendo aquí, también se forma, también es una fuente de derecho. ¿Sí? A veces las normas o las reglas, por ejemplo, las normas que hay en una iglesia, por ejemplo, de mantener el orden, de estar en silencio, todo ese tipo de cosas, el respeto, etcétera, eh, se empiezan a permear tanto en la sociedad, ya no tanto en la iglesia, sino en toda la sociedad, que se empiezan a hacer también como fuentes de derecho y se convierten en ley también. ¿Sí? En, eh, digo, es un ejemplo, ¿no? De cómo viene, como decíamos antes en la presentación, cómo viene de menos a más, se va haciendo grande. Por eso aquí dice, la decisión de un gobernante que monopoliza el poder social. O sea, lo monopoliza significa que solamente está en una persona. Se socializa de inmediato prácticamente de forma automática. Se convierte en norma jurídica de impunidad inexorable y se transforma en modo colectivo. Otras, un invento, una idea, un comportamiento individual se colectiviza por la adhesión que los valores que contiene se suscitan en los integrantes del círculo social. Se produce una correspondencia unívoca entre la idea o el invento y las necesidades, los deseos y la sensibilidad de la gente. Todo esto, todo esto que se genera en el Estado, en un sistema de gobierno, no importa si es socialista o capitalista, no importa. Al momento en que la gente lo adopta y hace los cambios necesarios y esa nueva forma de conducta va transcurriendo en el tiempo, pues también de manera colectiva se hace como una fuente de derecho. Y se van otra vez creando leyes para ir encuadrando esa situación. Y es así como de alguna manera resumí el capítulo del fenomenismo sociológico, perdón, el fenomenismo sociológico jurídico en esta sesión. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre este tema? Yo sé que es un poquito rebuscado, pero si uno le tiene que pensar uno un poquito más allá de lo que uno está acostumbrado para poder comprender lo que nos quieren decir. ¿Hay alguna duda hasta aquí, señor? Muy bien. Me pone aquí en la Sorola consuetudinarias. ¿Estás preguntando qué significa eso? Se puede decir que son leyes. Perdóname. Pero entonces se puede decir que son leyes consuetudinarias. Pues sí, en cierta forma sí. Alejandra Rentería me dice, pregunta, entonces se puede decir que son leyes consuetudinarias. A ver, perdón, permítame tantito. Es que me están hablando de nuevo. Permítanme tantito, por favor. Ahorita continuamos con ustedes. Perdón.
Sí, exactamente. Me preguntabas sobre leyes consuetudinarias. Exactamente. Algunas vienen de la costumbre. Bueno, es que en sí la ley viene de la costumbre. La ley viene generalmente de la costumbre, en sus inicios viene de la costumbre y luego ya se fue formalizando. Pero sí, efectivamente, son consuetudinarias. Si hablamos del inicio, eh, Adriana Fica me dice que mi pregunta es si se monopoliza, sigue siendo consuetudinaria. Pues sí, sigue siendo consuetudinaria porque, bueno, si se monopoliza, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente porque, de acuerdo al texto que estábamos viendo ahorita, en el tema de un gobernante que monopoliza su forma de gobierno, pues no viene de la costumbre. Aunque el sistema, en este caso particular, el socialismo, que es el del que habla, es un sistema pues ya muy conocido y viene de muchos años atrás, pero lo que quiere hacer, la intención que tiene el gobernante de hacer leyes así monopólicas, eh, tiene otro objetivo, no necesariamente viene de leyes consuetudinarias. Puede ser que adopte otras leyes que surgen en otros países y entonces ahí sería, bueno, pues puede decir que son leyes consuetudinarias. Bueno, para los que a lo mejor si alguien no sabe qué son leyes consuetudinarias, son leyes que vienen de la costumbre. Entonces, si en otro país está acostumbrado o ya tiene esas leyes y el país que quiere imponer estas y vamos a decir, las copia, pues bueno, viene de una costumbre de otros países. Yo pienso que no, Alejandrina. No, a tu pregunta me dice, si se monopoliza, sigue siendo consuetudinaria. Yo pienso que no. Déjame, le contesto por aquí. Maestro, queda grabada la sesión. Sí, está grabando, se está grabando. De hecho, ahorita se está grabando. Toda la sesión está grabada y como saben, la subo al aula. Porque después, no me acuerdo si fue esta materia, pero en una no pude ya recuperarla, no sé por qué. ¿No pudiste entrar a Pero bueno, la sesión? sí, no pude entrar a la repetición. Creo que ¿Y, fue la y, suya de la semana pasada. y la tomaste desde el aula? No, no la vi, no la escuché. O sea, no la pude recuperar. Bueno, en el aula de todos ustedes, de Sí. sociología jurídica, yo tengo 3 aulas de sociología jurídica, ahí está la liga de Ujú. la sesión, nomás de que le den un clic y entran. Porque sí, por ejemplo, hace que fue 2 semanas que nada más estuvo Alejandrina sola, si mal no Ujú. recuerdo, Sí. y la semana posterior ya no la pude recuperar. Entonces dije, o Mm, sea, sí les sé entrar, pero no sé por qué no, no no puedo pude, ser. no se No, pudo o algo. No sé si alguien le haya comentado, a lo mejor no pasó, no subió no bien. me dijo nadie de eso, pero lo voy a revisar. Voy a Bueno, apuntar tu nombre para después mandarte un mensajito. Edna García Sorola. Ajá. En, 3598.
3598 es solo zoología jurídica. Ah, 918, perdón. 35, Ok. 918. Oye, Edna, ¿y te acuerdas de qué actividad era? ¿Era la pasada o la antepasada o algo así? No, estoy segura que era la pasada. La pasada, ok. Es que siempre hago lo mismo. A veces no me es posible llegar, pues, las Ajá. actividades del día. Ujú. Y antes de hacer la tarea, veo el video, ¿sí? Pues Ok, para no perderme nada, estar claro. en la jugada. Y la semana pasada no pude, entonces ya como que era ahí, hice la tarea, ¿verdad? Pero me gusta tener todo el dato bien reunido, ¿vale? Sí, muy bien, muy bien. A ver, me pregunta Alejandrina, dice, profe, en el caso del fenomenismo, ¿podemos afirmar que son las raíces de su creación, la fuerza, y de ahí manan las secundarias que pueden ser las de bajo fuerza? Exacto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, hoy me siento muy halagado porque me acompañaron 3 mujeres, Edna, Alejandrina y Adriana. Los hombres no sé qué andan. Qué bueno. Eh, Muy bien, bueno, pues las dejo. Vamos a seguirle como quiera cualquier duda, cualquier cosa, estoy a la orden. Y a partir, yo creo que si no es hoy en la noche, en la mañana ya va a estar por ahí el video de esta sesión. Lo que pasa es que se tarda un poco en bajar. Entonces, me tarda un poquito en subirlo, bajarla de YouTube y luego subirla. Entonces, yo creo que mañana temprano ya va a estar para que accedan y voy a revisar eso, Edna, para ver qué pasó. Maestro, Dígame. esta es de las materias más importantes que estamos cursando nosotros Ujú. y se empalma con una materia que pues no es de mucha relevancia, ¿verdad? Que es la informática, pero Ok. pues igual tiene uno que pasarlas. Ujú. Eh, Siempre se van a empalmar, no hay una manera de que ¿En qué podamos llegar a sentido algún se, acuerdo en eso. en qué sentido se empalman? Ahorita estoy en dos Ah, materias, estoy con usted y estoy con la de informática. informática. Claro que le estoy poniendo más atención a usted, ¿verdad? Quizás si la maestra me está hablando o algo. Informática 1, Sí, pero ¿cada cuándo la tienes, la sesión? una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok, pero Sí, bueno, hoy yo casi siempre esas sesiones las hago entre lunes y martes, ok, porque así no lo piden. Hoy se me fue hasta el miércoles porque tuve un viaje y se me complicó un poquito. ok. Pero yo lo voy a hacer entre lunes y martes. Ah, bueno. Ahí sí ya no se te Bueno, complica, ¿verdad? el martes, por ejemplo, el día de ayer vimos introducción al derecho, que también es muy Ujú, importante, ujú. y esa fue a las 8 de la noche, entonces estaría, pero genial si nos le pusiera martes a las 7 o igual, es que el lunes sí se empalma con otra, Puede ser más pero el temprano. martes no. Sí, sí, sí. Pues A yo la- porque la verdad me interesa participar, no sí, estar así como que viendo las repeticiones. A veces estoy hablando yo, ¿verdad? Y ya me quedo con dudas o cosas de esas. Entonces sí me interesa como que estar participando. Pero sí, pues si no se puede, pues tomaré grabada la otra, ¿verdad? sí, El asunto es participar, creo que es sí. importante. Yo lo voy a intentar hacer un poquito más temprano, Ok. y entre lunes y martes, pero un poquito más temprano. ¿Les parece? Bueno, sí, muchas gracias, maestro, qué amable. Al contrario. Entonces, nos estamos viendo por ahí la próxima semana y como quiera cualquier cosa estoy a la orden. Buenas noches a todos.